Hola, buenos días a todos y bienvenidos una semana más a los seminarios que realizamos los viernes. Me llamo Jordi García, hoy vamos a presentar Creo 8 y bueno, antes de nada voy a hacer una breve introducción de quiénes somos, por si alguien no nos conoce. Y bueno, simplemente explicar que somos el Grupo Integral desde ya hace muchos años que estamos aquí en España como eh, donde tenemos la central de una empresa en la que ya estamos en varios países como Brasil, Portugal y Turquía. Y bueno, básicamente nuestro principal objetivo y nuestro valor como empresa es ayudaros a vosotros como clientes que tenéis iniciativas del mundo de la transformación digital o la industria 4.0, que son un poco los términos que se están escuchando desde hace unos años, pues ayudaros a conseguir estos objetivos, ¿no? Nosotros desde hace mucho tiempo, nuestra principal función ha sido proveer de esas soluciones que ayudan a conseguir esa transformación y incluso estar por delante de vosotros es lo que implica pues adelantarnos a lo que va llegando al mercado para poder ayudaros y conseguir este objetivo, ¿no? Para ello, pues nuestro gran valor es la experiencia que tenemos, ¿no? Tenemos una cantidad de compañeros con mucha experiencia que en todas estas soluciones que os pueden ayudar a conseguir dichos objetivos. Y por eso, como decía, las claves para conseguir esto poco son, pues, por nuestra parte, lo que podemos aportar y de que humildemente podemos presumir es que nos consideramos expertos tanto en innovación como en transformación digital. El poder tener esa ventaja respecto a vosotros que nos ha implicado pues prepararnos, nos ha implicado incluso ya en proyectos ya activos en los que hemos estado participando, pues hace que os podamos ayudar y transmitir ese conocimiento a vosotros para que podáis conseguir ese objetivo. Y para ello, pues nos basamos en cuatro términos que un poco intentan resumir cuáles son las claves que creemos que hay que atacar, por decir una palabra, y que hay que tener control a la hora de hacer este camino, ¿no? Esta evolución eh, que el mercado nos está llevando. Entonces, este camino para nosotros tiene un punto muy importante que son las personas, ¿no? El cambio que implica que las personas eh, trabajen de una manera a trabajen a una nueva manera de trabajar. Este cambio implica pues que hay que ayudarles, hay que estar dándole herramientas, dándole conocimiento, dándole ese apoyo para que ese cambio cultural no sea traumático. Luego los productos también sabemos que han ido evolucionando a lo largo de los años. Hace unos años eran preferentemente mecánicos y cada vez más eh, tienen software, tienen mucha más electrónica. Bueno, pues esa evolución de los productos, pues también tenemos que tener en cuenta que todas estas herramientas o esa transformación puede acompañar a esos cambios de producto. Y bueno, y cómo no, pues tanto las personas como los productos pueden cambiar, pero básicamente todo esto está apoyado por los procesos, ¿no? Los procesos que cada vez más intervienen, cada vez más son importantes porque la exigencia de mercado a nivel de gestión, a nivel de trazabilidad, normativas, etcétera, hace que sea muy importante tener un proceso que controle todos estos cambios que estamos evolucionando, ¿no? Y bueno, y en el núcleo de todo esto, pues es la innovación. Al final, el cambio a las personas, el cambio a los procesos, el cambio a los productos pasa por innovar, ¿no? Por innovar en vuestras empresas con herramientas y con soluciones que ayuden a conseguir esos objetivos. Para ello, pues nos apoyamos en tecnologías líderes de mercado que nos ayudan a que toda la empresa pueda disfrutar, vamos a decir así, de estos cambios, de esta transformación a lo largo de toda la cadena de desarrollo del producto, ¿no? Y para eso, pues básicamente nuestro principal proveedor, o sea, distribuidor que hacemos es PTC, que lo conocéis muchos de vosotros, y de lo que hoy vamos a hablar de Creo, que es una herramienta de PTC, pero bueno,
también tenemos otros fabricantes que complementan esas herramientas de PTC, como puede ser pues, ANSYS para todo el tema de simulación, Oracle para todo el tema de gestión de proyectos y portafolio, HP con tema de impresión 3D para pieza final, Integral Software Factory, que es una división de Integral que nos permite desarrollar software y estamos haciendo aplicaciones adicionales a las que nos dan los proveedores, y bueno, ya luego otras herramientas más pequeñitas para otro tipo de cosas muy concretas. Y bueno, sin más introducción, voy a empezar a hablar de Creo 8. Vamos a empezar con Creo 8. Y bueno, básicamente informar, Creo 8 salió pues ya hace creo que unas 3 semanas, o el 15 más o menos del mes de abril. Y bueno, trae bastantes novedades. Voy a intentar clasificarlas en cuatro grupos, en todo lo que es la funcionalidad más de usabilidad, de productividad, o sea, las funciones más básicas, por decir algo. Luego tengo un apartado solamente de anotación, tanto 2D como 3D. Todo el tema de simulación. Y por último, fabricación tanto aditiva como sustractiva, o sea, fabricación de impresión o fabricación de arranque de viruta, por decir de alguna manera. Y bueno, vamos a empezar. Simplemente, antes de empezar, un pequeño detalle. No sé si habéis visto la portada. También aquí estamos viendo el Cupra todo el rato. Bueno, por información, cotilleo, vamos a llamarlo así. Cupra es la imagen a nivel mundial de Creo 8. PTC ha llegado a un acuerdo con ellos para hacer imagen. O sea que, pues bueno, una empresa que está afincada aquí en España y que empezó a desarrollar su producto con Creo y Windshield y sigue con Creo y Windshield, y que empezó haciendo coches solamente para el mundo de campeonatos de turismos y rallies, y ahora ya hace coches, vehículos para la calle. Pues bueno, es la imagen a nivel mundial de PTC, y la vais a ver seguro en muchas presentaciones y mucha documentación. Bueno, sin más, vamos a empezar con el primer punto. Como he dicho, vamos a hablar de la usabilidad y de la productividad. Y bueno, lo primero que vamos a ver es un poco cómo el interfaz de usuario se ha modernizado para hacerlo un poquito más fácil, para que los comandos estén más accesibles, para que sea más fácil de entender, de aprender. Estáis viendo un ejemplo con el tema de soldadura. Los paneles ahora se pueden mover. Puedes moverlo, ponerle la ubicación que quieras. Además, esta ubicación queda memorizada, por lo tanto, cada usuario puede tener los paneles abiertos en un lugar y cada vez que entra en la aplicación aparece en ese sitio. La ubicación de los paneles se hace para cada función. Si estoy en función taladro tiene una, en función extrusión tiene otras, otra posición, por lo tanto es personalizable completamente. Otra de las mejoras es todo el tema de las referencias. Como veis en la imagen a la izquierda abajo, la visualización de los planos de referencias se ha mejorado, mucho más fácil de ver. También se han mejorado temas de sistemas de coordenadas, de visualización del sistema de coordenadas, y bueno, algún tema más de puntos. Otro de los puntos de mejora que tengan que ver así un poco con la visualización es todo el tema de dimensiones y cotas de control y puntos de control que se ven en los esbozos. Cuando estamos editando un esbozo, pues es más fácil de ver las cotas, hay más opciones de parametrización, de tamaños, de colores, de tal manera que es más fácil de ver cuáles son todas esas referencias de un esbozo. Otra de las cosas que también ha mejorado es la transparencia o la visualización de las transparencias de los sólidos o incluso de los cuerpos, para los que no estéis al caso. En la versión 7 apareció el multibody, que permite hacer en una pieza varios cuerpos. Pues también podemos aplicar esa transparencia a esos cuerpos. Otra de las mejoras tiene que ver con las secciones. Ahora se pueden hacer secciones también eligiendo
superficies o caras de un cuerpo para hacer una sección. Otra de las cosas que ha mejorado es la selección. Es más fácil seleccionar la relación padre-hijo. Se han añadido además también los tejidos en la selección de padre-hijo, en la lista de selección, por lo tanto podremos también elegir tejidos. Otra de las mejoras de productividad tiene que ver con la complejidad cuando se trabaja sobre todo con superficies, ¿no? Cuando se trabaja con modelos que tienen muchas superficies o muchas geometrías de curvas y superficies, muchas veces es muy complicado organizar y entender el árbol de modelo, ¿vale? Se está realizando muchas funciones a lo largo del árbol y entenderlo es complicado, ¿no? Entonces, lo que proporciona Creo 8 es la posibilidad de introducir un concepto que se llama carpetas de elementos de diseño, donde podemos estructurar, documentar y se añadan. Como veis, además, es editable, podemos, digamos, separarlo, podemos moverlo, ponerlo donde nos interese. Y bueno, es un árbol complementario que nos permite fácilmente pues, entender cómo se ha diseñado esa pieza y poder reutilizar esa geometría que se ha creado o modificarla o manipularla. ¿Vale? Es una nueva funcionalidad que hasta ahora no teníais. Sobre todo para la gente que trabajáis mucho con superficies, es una herramienta muy, muy interesante. Otra de las novedades, relacionada un poquito con la que hemos visto, es la posibilidad de crear lo que se llaman instantáneas. Estas instantáneas nos permite crear, digamos, o acceder fácilmente a geometría previa a ser modificada. Muchas veces para llegar a hacer una modificación de una superficie la vamos recortando, modificando, pero si tenemos que editar algo que previamente teníamos, pues podemos guardarlo como una foto y podemos recurrir a ello para reutilizarlo, copiarlo y volver a hacer pues una modificación sin necesidad de tener que hacer retrotraer el modelo o lo típico de mover el insertar aquí a la posición anterior para ver cómo era esa superficie o esa geometría de la cual he utilizado para hacer parte del volumen, ¿no? Entonces, eso ahora es mucho más sencillo, simplemente se selecciona, se copia, se hace una foto, se guarda y bueno, puedo reutilizarlo de una manera mucho más sencilla. ¿Vale? Y eso, pues también a la gente que trabaje mucho con superficies, le será una herramienta muy útil para diseñar y para evolucionar sus diseños. Vamos a avanzar un poquito. Vale, otro grupo de funciones donde hay varias novedades es el tema taladros. Aquí la primera novedad es la posibilidad de hacer lo que se llama un taladro de esbozo. Eso nos permite hacer múltiples taladros. Como estáis viendo, hemos hecho un hexágono y de ese hexágono podemos hacer que en cada vértice del hexágono aparezca un taladro. Por lo tanto, en una sola función estamos haciendo varios taladros. Podemos elegir si queremos que sean los extremos, los puntos medios, hay varias opciones de configuración que nos permiten hacer esos taladros. Como estáis viendo, pues en función de eso, pues podemos hacer de una manera muy sencilla, pues crear varios taladros de una sola función. Otra de las novedades es que también se han mejorado los estándares de NPT, los PTFs y los ISO 7, que ahora permite hacer tipos de taladros con perforación recta, combinación con una sección de taladro cónica. Bueno, hay diferentes pequeñas novedades que nos permiten hacer funciones de taladro de manera estándar, mucho más sencillo que antes, pues tenían que ser taladros esbozados que no me permitiría hacer utilizar la herramienta de taladro estándar, ¿no? También hay más controles sobre las roscas que han mejorado pues, el tema de longitud, de intersección de roscas, etcétera, etcétera. Y también se han ampliado la funcionalidad de taladros ligeros. Los taladros ligeros solo era compatible con algún tipo de taladros, pues ahora se ha llevado a que sea compatible con el resto, de tal manera que ahora se puede crear, simplificar, digamos, el peso de la pieza indicando dónde hay taladros sin dibujarlos geométricamente, ¿no? Otra de las novedades interesantes es lo que llamamos conjuntos inseparables. Esto está, bueno, lo que se busca es, típicamente la situación que os encontráis es que montáis elementos que no son vuestros, son de terceros, elementos de compra, donde os descargáis o os envían el modelo es un conjunto con muchas piezas, de las cuales vosotros
en vuestra lista de materiales solo queréis que sea un componente, ¿no? Pues bueno, lo que nos permite es hacer que todos los componentes de ese conjunto pertenezcan, o sea, sean un único elemento. Entonces, de cara a poderlo conectar con Windchill, en Windchill digamos que ese conjunto llegaría como una pieza y no como un conjunto, por lo tanto las piezas que están dentro no se verían en la lista de materiales, podemos hacer que no se vean en un plano, en la tabla del plano, de tal manera que simplificamos mucho la gestión de conjuntos de compra que a día de hoy pues muchos de vosotros tenéis que hacer steps, ifs y cosas raras para evitar tener esto en las listas de materiales, ¿no? Componentes que no me aportan ningún valor porque para mí es un elemento de compra. Vamos a seguir avanzando. Algunas otras novedades más breves, todo el tema de ruteado, de cableado, pues se ha añadido la capacidad de hacer esas cintas con ramificaciones de una manera muy sencillita. Luego a nivel de chapa, sobre todo lo que se ha mejorado mucho es todo el tema de poder hacer múltiples paredes planas con una sola función, que además controlas todas las características, es decir, todas tienen las mismas características, pueden tener los mismos cortes de inglete, perdón, las mismas esquinas, los mismos... Bueno, al final de una sola función puedo hacer pues todo, como estáis viendo en la pantalla, eso es una sola función y solo tengo que controlar pues una función con todas sus propiedades para realizar pues todas estas paredes. Y por último, una de las novedades es una nueva función que se llama curva geodésica. Bueno, la curva geodésica está dentro de la creación de curvas entre puntos y lo que nos permite es obtener la curva de distancia más corta entre dos puntos a lo largo de una superficie. Por lo tanto, lo que necesitamos es tener dos puntos y una superficie. Y a partir de ahí Creo te proporciona esa curva que es la distancia más corta. ¿Vale? Y esto es una funcionalidad que es nueva y que podéis utilizar en Creo 8. Otra de las novedades tiene que ver con render. El renderizado de Creo 8, bueno, ya sabéis que hace ya unos años el renderizado de Creo está basado en Keyshot. Y bueno, Keyshot sacó una novedad hace unos meses o hace un año más o menos, que es la capacidad de utilizar la tecnología GPU de las tarjetas gráficas, que nos permite hacer renderizados mucho más potentes y a una velocidad mucho mayor. Pues lo que ha incorporado Creo 8 en su renderizado es precisamente esa tecnología. De tal manera que ahora podemos utilizar, pues si tenéis alguna tarjeta gráfica de las tipo RTX de NVIDIA, ahora podéis utilizar los chips, digamos, de memoria de las tarjetas gráficas como motor de cálculo para hacer los renderizados y nos permite hacer pues renderizados tan espectaculares como el que veis aquí abajo a la derecha de este Cupra. Bueno, pues esto también es una de las novedades que proporciona el Creo 8 a nivel de renderizado. Seguimos adelante con la parte de anotación 2D y 3D. Bueno, ya sabéis también, en los últimos años hay una tendencia muy al alza de ir hacia anotación 3D, de cada vez más no hacer tanto plano y hacer pues steps con anotaciones. Y nosotros desde Creo 4 pues hay un esfuerzo continuo en ir añadiendo esas funcionalidades que vayan mejorando la capacidad de esas anotaciones, ¿no? Pues vamos a ver un poquito las novedades que han aparecido con Creo 8. Bueno, si empezamos por la parte de los símbolos, aquí lo que tenemos es la capacidad de colocar, de editar los símbolos más fácilmente. Tenemos una más fácil de agrupar, de organizar la galería de símbolos, además de que se han añadido nuevos símbolos. Y bueno, al final accedes más rápidamente a ese símbolo, lo añades. Además de añadirlo, puedes editar la forma, el tamaño, mucho más fácil, simplemente arrastrando puntos de control. Una de las cosas importantes es que han añadido en los símbolos la definición semántica, esto es la capacidad de vincular un símbolo a una serie de referencias que luego podemos utilizar en otras herramientas. También en todas las anotaciones de soldadura también se han mejorado, también se han conectado con el tema de la geometría semántica. Ahora es más fácil de editar el símbolo, de editar las
la información, pudiendo cambiar incluso pues, características de control mucho más sencillos, se pueden vincular con con Windchill para que sean cotas de inspección. Se ha añadido también en la soldadura la posibilidad de que directamente vayan vinculadas con las referencias semánticas a la soldadura, la característica de soldadura o a la información de la soldadura. Bueno, se ha ido mejorando todo ese tema, sobre todo de referencias semánticas y de edición de los símbolos. Otra de las novedades, bueno, en Creo 4 se añadió una herramienta nueva que se llama GDT, bueno, eso nos permite, es una herramienta que ayuda al usuario a agregar todo lo que se tenga que ver con tolerancias y con temas de anotación. Entonces, lo que se ha añadido ahora es la posibilidad de hacerlo también a nivel de conjuntos, ¿no? Hasta ahora solo se podía a nivel de pieza, ahora también se puede hacer a nivel de conjunto, además de algunas mejoras de funcionalidad. Ahora se permite, pues, más sencillamente, pues, o sea, el proceso es un poco más ágil, más sencillo, es más directo, los menús también son más directos y bueno, nos permite al final utilizar incluso muchas anotaciones heredadas de 3D, es decir, que luego podemos utilizar dentro del GBT, entre pieza y conjunto. Bueno, al final es ayudar al usuario a definir todas esas anotaciones, no dejarse nada, hacerlo bien. Es una guía, si me permitís un poco el símil, como una guía de tontos que nos ayuda a que no cometamos errores a la hora de definir la anotación de tolerancias y de grabados. Más cosas que tengan que ver con las anotaciones, bueno, la posibilidad de definir o de seleccionar superficies basadas en reglas. Ahora se puede hacer con Creo 8. Cuando estoy cogiendo las referencias me permite utilizar el concepto de reglas para seleccionar múltiples superficies. El concepto ese de bucle, de selección de semilla, por límites, etcétera, etcétera, que nos facilita el añadir esas referencias a cada una de las cotas para que cuando estemos en otras herramientas, como por ejemplo el Creo View, y seleccionemos la cota, me ilumine cuáles son las referencias a las que hace mención esa tolerancia o ese acabado o esa cota, ¿no? Pues eso también se ha facilitado y se ha hecho más bueno, se permite hacer ahora por reglas. Otra de las novedades tiene que ver con el esbozo dentro del plano. Eso es algo que existía desde hace muchos años, pero bueno, ahora se ha mejorado sobre todo la capacidad de seleccionar referencias y hace mucho más sencillo el dibujo en 2D dentro de las herramientas de planos, ¿no? Entonces ahora podemos seleccionar vistas y convertirlas en entidades de borrador, que se llama, y a partir de ahí empezar a asociarles otras vistas con relaciones entre ellas. Cuando modificamos una, pues podemos escalarlas, podemos modificarlas, etcétera, etcétera. Además, se ha simplificado todo el proceso de creación y modificación de acotación, de esbozo, ¿no? Hasta ahora, pues dibujar las referencias sabía que era un proceso un poco lento y bueno, dibujar dentro del plano no era precisamente algo que fuese muy ágil. Ahora es igual que como se haría en esbozo, por lo tanto se ha simplificado mucho la manera de utilizar el dibujo dentro de los planos. Ok, ¿qué más cositas podemos ver? Bueno, todo el tema de simulación desde hace ya unos cuantos años, Creo 8, bueno, Creo ha ido añadiendo funcionalidades de simulación nuevas y entre ellas pues todo el tema de fluidos o de diseño generativo y sobre esto pues tenemos algunas novedades. En la parte de fluidos, Creo 7 añadió la simulación de fluidos a tiempo real con Creo Simulation Live. Y bueno, en lo que han añadido, en Creo 7, perdona, lo que había era la simulación transitoria, o sea, los fluidos transitorios.
Y a lo largo de este tiempo lo que se ha ido añadiendo y mejorando pues es todo el tema que tiene que ver con otro tipo de cálculo de fluidos. En este caso se han añadido los de estado estable. Ahora con los usuarios pueden hacer tanto simulaciones de estado estable como transitorio. El que se ha definido como predeterminado es precisamente el de estado estable y ahora pues bueno, es más sencillo, es más potente la capacidad de cálculo. Además también se ha añadido se ha mejorado, perdón, el soporte para las sondas. Las sondas son esos puntos de control que poníamos sobre el fluido para obtener datos. Y bueno, la ubicación y el tipo pues se ha mejorado también con bastante potencia. Sobre simulación también, en este caso ya de elementos finitos, estructurales. También en la versión 7.02 se añadió el ANSYS Simulation, que es el cálculo de simulación potente que fruto de la relación entre PTC y ANSYS, y se añadió en la versión 7.02, y en la versión 8 lo que se ha añadido son nuevas configuraciones del control de malla para que sea más potente el poder definir esas mallas, y además se ha añadido opciones nuevas de diagnóstico de malla para entender los posibles problemas que pueda haber de mallado y poder mejorar eh, esa definición de la malla que luego vamos a utilizar para hacer un cálculo de elementos finitos. Otra de las mejoras que ha habido, aquí ya es diseño generativo para las personas sobre todo que estén en el mundo de impresión 3D. Bueno, esto lo que nos permite es diseñar una pieza basándonos en una serie de reglas, y eso nos proporciona un diseño muy vanguardista, muy ergonómico, muy ligero, a partir de todas estas reglas. Bueno, pues aquí lo que básicamente se ha añadido es que hasta ahora nosotros teníamos que definir una geometría inicial. En cambio, con Creo 8 podemos definir simplemente cuáles son nuestras restricciones y él mismo puede proporcionar una geometría ideal para ese tipo de restricciones, ¿no? También nos permite trabajar, bueno, ejecutar ese tipo de cálculos en segundo plano, de tal manera que no tengamos que estar esperando que acabe y el ordenador bloqueado, sino que esto puede trabajar en background, por decirlo de alguna manera. También se ha mejorado la reconstrucción del modelo, es decir, una vez ya tenemos el obtenido, pues podemos editar esa geometría con más opciones que antes no se tenía, para añadir, por ejemplo, curvas de partición o ángulos de desmoldeo, etcétera, etcétera. Y eso nos permite pues hacer una pieza que luego podamos fabricar con diferentes técnicas de fabricación, no solamente impresión 3D, sino también crear moldes, etcétera, etcétera. Y bueno, al final nos permite ser mucho más creativos y optimizar el material y los diseños para conseguir resultados tanto más potentes que lo que haríamos con lo que hacíamos en diseños clásicos, ¿no? Bueno, por último, la fabricación aditiva y de arranque de viruta o sustractiva. Bueno, aquí hay varias mejoras. Se han mejorado todo el tema de las celosías, tanto para simulación como para diseño, de tal manera que ahora es mucho más rápido y más potente. Ahora se pueden además utilizar los resultados dentro de las simulaciones, de tal manera que luego simplificamos el tiempo de cálculo de las simulaciones. Eh, También hay automatismos para colocar zonas más densas o menos densas en función del lugar donde estemos, de la importancia de la forma de la pieza y de la necesidad que tenga la pieza. También se pueden hacer celosías a partir de fórmulas, como por ejemplo giroscopios o otro tipo de elementos que nos permitan hacer elementos muy sofisticados y muy creativos. Y bueno, y por último también trabajar con la opción de los cuerpos como parte del resultado. Es decir, tener diferentes cuerpos que son pues con lo que estáis viendo ahora, con los diferentes
tipos de elementos que forman parte de esta celosía o simplificación de la geometría, ¿no? Otra de las mejoras que, bueno, esto fue un análisis que apareció en Creo 6 y que se ha ido mejorando y nos permite definir cuál es la mejor dirección a la hora de hacer una impresión 3D. Entonces define pues cuáles son los lugares que va a tener más problemáticas. Pues esto se ha mejorado y se ha ampliado la capacidad para que los usuarios puedan optimizar mejor esto, no solo en piezas, sino en multiobjetos. Y bueno, de esa manera, pues al final puedes calcular la manera más eficiente de construir ese tipo de componentes y de aprovechar pues una impresión 3D que sabemos que son tiempos importantes y que tienen unos costes que hay que intentar optimizar, ¿no? Otra de las novedades, bueno, en Creo 5 presentaron capacidades nuevas de alta velocidad para 3 ejes, tanto para desbaste como para acabado. Pues lo que se ha añadido en Creo 8 es la capacidad de hacer eso mismo, pero en 5 ejes. Por lo tanto, ahora podemos hacer alta velocidad en esos 5 ejes, tanto de desbarbado automático y bueno, y al final son mejoras de trayectoria tanto en acabado como desbaste, eso en general para tanto 3 ejes como 5 ejes y bueno, y alguna mejora también de acabado y bueno, de acabado de superficies. Bueno, por último, antes bueno, si tenéis alguna pregunta, antes de llegar aquí, simplemente quería, igual que ya hice cuando salieron las novedades de Creo 7, un poco indicaros algunos consejos de cómo deberíais hacer este cambio de Creo 8 si estáis interesados. Bueno, lo primero, como siempre, es revisar que vuestro hardware es compatible, de que no va a haber ninguna limitación, de que no va a haber ningún problema. También a nivel de software, sistema operativo y versiones de Java. También es importante siempre revisar estas novedades. Hoy habéis visto un pequeño extracto de esas novedades. Luego hay muchas pequeñas cositas que también hay. Pues siempre revisar para ver hasta qué punto el cambio os aporta valor. Eh, ver si alguno de vuestros problemas que teníais reportados se ha solucionado, ha sido resuelto en esa versión. Si tenéis algún SPR abierto, pues revisar a ver si está solucionado. Y bueno, y buscar el momento óptimo de la actualización, eso siempre. ¿Vale? Ese es un poco el resumen. Si vamos al detalle, bueno, pues hay una serie de documentación que está disponible en la web de PTC. Si alguno no sabe encontrarla, pues que lo puede pedir a través de soporte o a través del correo mío que tenéis aquí. Y bueno, ver un poco la guía de instalación, el EASE primero, que son los dos documentos más interesantes que indica un poco las precauciones o las advertencias que hay que tener a la hora de hacer un cambio de versión. Luego, lógicamente, hay que descargar la versión. Hay que actualizar el servidor de licencias, descargar la licencia actualizada para poder hacer la instalación. Luego, siempre hay que revisar las opciones nuevas de configuración. El config a veces evoluciona. Añaden alguna función nueva, modifican, cambian algunos estándares. Pues esto vale la pena que lo reviséis siempre por si hay alguna cosa que os afecta. Si tenéis Windchill u otros sistemas, pues lógicamente ver el tema de compatibilidad. Aquí, por ejemplo, tenéis la tabla de compatibilidad. Ahora mismo Windchill, o sea, Creo 8, perdón, es compatible con la 11.1, 11.2 y bueno, con la 12 y 12.1 también lo será. Hay que ver versiones concretas, revisiones, los GPS, ¿vale? Hay que ver qué versión exacta tenéis de Windchill para ver la compatibilidad completa. Y bueno, y una vez tenéis todo esto claro, pues siempre hay que hacer las pruebas que sean necesarias, es decir, tenéis que validar que todo lo que utilizáis habitualmente sigue siendo compatible y funciona. Si hay algún problema, pues resolverlos antes de lanzar a toda la empresa que trabaje con Creo 8. Y bueno, una vez resuelto todo, pues formaros y poneros y hacer el cambio, ¿no? Aquí, como siempre, desde Integral nos ofrecemos ayudaros a hacer todo este proceso. Si requerís de nuestros servicios, pues aquí estamos y os podemos ayudar en ello, ¿no? Y bueno, por último, dos cosas simplemente. Bueno, recordaros que tenéis una pequeña encuesta que os agradeceríamos que siempre respondáis. Además, informaros del próximo webinar, pues la semana que viene, de 10 a 11, ese también lo haré yo.
Y bueno, presentaremos novedades, que un nuevo producto que es Winchy Labs, donde hay pequeñas aplicaciones que buscan aumentar la productividad de todos los que utilizáis Winchy. Bueno, por mi parte nada más, no sé si tenéis preguntas, ahora es el momento de hacerlas, yo os puedo responder, si no tenéis mi correo, voy a ponerlo por aquí, que lo tenéis aquí debajo, y bueno, yo encantado de responder cualquier duda que tengáis, sino también a través de la web nuestra o de soporte podéis intentar contactar con nosotros. Y bueno, Creo 8 ya está disponible, la versión 000. La siguiente versión creo que sale en junio o julio, no recuerdo ahora la fecha o no está publicada la fecha definitiva, pero bueno, sí que tenéis Creo 8 ya disponible para al menos hacer este proceso de pruebas y planificar el cambio pues cuando en vuestra empresa sea el momento más idóneo, pues hacer ese cambio, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Eh, Ahora es el momento. Dejo un paréntesis de tiempo por si alguien quiere preguntar algo. Tenéis el chat donde podéis hacer las preguntas. Si no, como ya sabéis, a través de mi correo podéis contactar sin ningún problema. Mira, veo que llega alguna pregunta. Bueno, llega una medio pregunta. Si no, no ha salido el texto, o sea que no ha llegado la pregunta exactamente. No sé si a ver si quiere escribir la pregunta del todo, porque ha llegado solamente unos interrogantes. Si no, como os decía, tenéis, mira, aquí ahora. Vale, me preguntan sobre la versión de MX compatible con Creo 8. Pues me la apunto porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Vi algo el otro día, pero no acabé de ver esa información. Me la apunto y en este caso te lo envío directamente, esa información. Creo 8. Vale. A ver, que veo que hay alguna pregunta más. Vale, en principio, si alguien está interesado en lo que habéis visto, os podemos hacer llegar de nuevo el vídeo con la presentación. Por lo tanto, si nos enviáis un correo solicitando, os haremos llegar el link del vídeo para que lo podáis reproducir otra vez, si queréis. Si hay algún compañero que no lo ha podido ver, pues de esta manera lo puede ver todo el mundo. Supongo que a lo largo de días iremos haciendo alguna cosita más, pero bueno, de momento podéis hacer esto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pues, como os decía, tenéis mi correo. Si en cualquier momento podéis contactar conmigo. Bueno, si no hay más preguntas, estaremos en contacto en cualquier cosilla, ya sabéis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.